Hoy estamos comenzando una nueva serie y se trata de escuchar a Dios. Y es algo extraño, puede ser algo misterioso y quiero hablar sobre esto porque siento que dentro de la iglesia hay mucha confusión, incluso algo de tensión al respecto. Quiero decir, ¿alguna vez has escuchado a alguien decir, Dios me dijo? ¿Ah? Y luego te contaron algo que Dios les dijo. Y si eres como yo piensas, a ver, ¿cómo exactamente sucedió eso? ¿Fue un sueño? ¿Fue algo escrito en el cielo? ¿Una voz audible? ¿Sentiste que debías leer un versículo de la Biblia? ¿Cómo te lo dijo Dios? ¿Cómo funcionó? Y luego, por supuesto, algunos de ustedes han escuchado las variaciones avanzadas, porque hay muchas, y tal vez te dijeron en algún momento, Dios me dijo que te dijera, ¡ah, caray! Lo cual siempre es interesante, porque pienso, ¿en serio? Bueno, pues tal vez podrías decirle que me lo diga a mí para que yo pueda estar seguro de qué es lo que quiere, o que quiere que yo escuche algo. Y algunos de ustedes, y espero que no, pero tal vez incluso algunos de ustedes han escuchado esta frase y tal vez incluso la han escuchado de alguien que se paró en un escenario como yo, que les dijo, Dios me dijo que te dijera que me dieras o que te involucraras en o que hicieras esto o aquello. Y todo esto puede ser muy confuso y difícil. Y para mí personalmente es una de las razones por las que soy reacio o ando con mucho cuidado al usar frases como Dios me dijo. Porque como algunos de ustedes he visto que eso se usa y se abusa en la vida de las personas. He visto a personas usar esto para justificar un comportamiento malo o ilógico. Lo he visto usarse para hacer críticas o para manipular descaradamente a otras personas para beneficio personal. E incluso he visto personas usar esto para salir de ciertas situaciones, como tratar de romper con alguien sin tener que darles la verdadera razón por la que están tratando de romper. Lo cual me recuerda cuando Sari y yo empezamos nuestro noviazgo. Un joven de su iglesia, que ya sabía que éramos novios, se acercó un día a ella y le dijo, le dijo que Dios le había dicho que se iba a casar con él porque él iba a ser pastor. Ahora, déjame decirte algo. En ese tiempo yo ni tenía idea de que en algún momento yo sería pastor, ni era algo que viera en mi futuro. Pero este muchacho fue directo al grano y le dijo a Sari eso. Lo bueno es que ella estaba bien centrada en cuanto a estas cosas y bueno, el resto es historia. Ella está casada conmigo, ahora yo soy pastor y ese tipo nada que ver. Pero bueno, es como cuando alguien juega la carta de Dios. ¿Alguien alguna vez te han hecho eso? Como si jugaran la carta de Dios, como Dios me dijo o Dios dijo que esto es lo que debo hacer y afirman que algo que recibieron fue dictado por Dios, lo cual parece ser un absoluto o una autoridad incuestionable. ¿Y qué haces cuando alguien juega la carta de Dios? En el mejor de los casos hemos visto que esto es confuso y en el extremo puede ser realmente peligroso. Pero por otro lado, no es cierto que cuando estás en una etapa de tu vida en la que estás buscando inspiración o dirección o respuestas a las preguntas más difíciles de la vida, la gente se pregunta, ¿puedo escuchar a Dios? ¿Es posible escuchar a Dios? Tal vez has estado en esta etapa en la que te sientes desesperado por escuchar a Dios y te preguntas, ¿realmente Dios habla a las personas como algunos dicen que les habla? Como algunas de las historias que leo en las Escrituras. ¿Realmente Dios todavía habla a las personas? ¿Puedo realmente escucharlo? Y si puedo escucharlo personalmente, no solamente en un mensaje para todos, sino que hablará personalmente a mí y específicamente sobre las cosas que están sucediendo en mi vida, en mi mundo, y será claro conmigo y me hablará de manera definitiva. Porque algunos de nosotros nos hemos encontrado con situaciones donde ese es el tipo de escuchar a Dios que necesitamos. E incluso si estás aquí y eres nuevo en la iglesia y no te consideras un seguidor de Jesús, aquí está la cosa. Mi suposición es que al estar en la iglesia sabías que íbamos a hablar de algo como esto. Íbamos a hablar de Dios y probablemente al menos te has preguntado si hay un Dios y si ese Dios se preocupa o si ese Dios habla. Probablemente quieres saber cómo habla ese Dios a las personas. Si eres un seguidor de Jesús y has escuchado a personas afirmar que escuchan a Dios y podrías pensar que a lo mejor tú estás haciendo algo malo porque no lo escuchas o podrías pensar que hay algo malo contigo, especialmente o específicamente si sientes que nunca has escuchado a Dios personalmente o específicamente o de manera clara o definitivamente. Y es algo que realmente has querido o deseado. Entonces, pensé que pasaríamos unas semanas hablando sobre esta especie de cosa extraña y misteriosa e intentar resolver durante las próximas semanas el cómo escuchar a Dios y si la gente escucha a Dios realmente. Ahora,
Solo para ser claro, creo que Dios habla a las personas y que puedes escuchar a Dios. Y creo que puedes escuchar a Dios personalmente, específica, clara y definitivamente. Y hoy quiero comenzar con cómo y por qué creo que la mayoría de nosotros perdemos la oportunidad de escuchar a Dios. Y en las próximas semanas vamos a seguir con cómo escuchar a Dios en relación con algunas de las realidades fundamentales de la vida. Vamos a hablar específicamente de escuchar a Dios en diferentes áreas de nuestra vida, pero esto es lo que quiero hacer. Quiero explorar todo esto a través de la lente de alguien que escuchó a Dios. Y es un personaje muy familiar del Antiguo Testamento. Quiero mirar todo esto a través de la historia de Moisés. De hecho, el título de la serie es Yo Soy, Escúchame. Y vamos a hablar más de esto la próxima semana. Y la razón por la que llamamos Yo Soy es porque Yo Soy es el nombre que Dios se da a sí mismo cuando está hablando con Moisés. Y es una parte importante de la manera en que Dios nos habla. Vamos a hablar de esto la próxima semana. Pero quiero darte una pequeña introducción, un poco de contexto para Moisés en Éxodo. Para aquellos de ustedes que no saben, no conocen bien la Biblia, quiero darles un poco de contexto. Porque hoy la historia que vamos a ver realmente cobra vida cuando entiendes el contexto. Éxodo es parte de lo que se conoce como la Torá. Son los primeros 5 libros de la Biblia y es como una obra de 5 volúmenes y está escrita predominantemente por Moisés. Pero Éxodo específicamente es una continuación de Génesis. Génesis significa comienzos y aprendemos la historia de lo que sucedió en la creación, en el principio, luego la caída del hombre, cuando el pecado entró en el mundo y luego viene toda esta destrucción. Las cosas se torcieron de una manera que no era la manera en que Dios quería que fuera, no es la forma en que Él lo había planeado, no era lo que era bueno, lo que creó al principio, así que Dios decidió empezar de nuevo. Y eligió a un hombre llamado Abraham. Le hizo una promesa, le dijo, voy a bendecir a todo el mundo a través de ti. Vas a ser una gran nación. Abraham y su esposa Sara no tenían hijos, pero voy a hacer de ti una gran nación. Y así Abraham y Sara tuvieron a su hijo, Isaac. Iba a continuar con el linaje. Y ahí están los patriarcas, Abraham e Isaac. Y luego viene Jacob. Claro, él vino después. Y algunos de ustedes han escuchado estas historias de la Biblia. Y luego Jacob tuvo un hijo llamado José. Y el pueblo de Dios estaba nuevamente en una situación difícil porque había llegado una hambruna a la tierra y se iban a morir de hambre. Y debido a la forma en que Dios favoreció a José, José para este momento está en Egipto, fue vendido como un esclavo, pero está en Egipto y ascendió al segundo mando de todo Egipto. Y todos los israelitas llegan a Egipto y son provistos por el faraón debido a la influencia de José. Así que Génesis termina y José muere y pasan algunas generaciones y ahora no hay nadie en el poder a favor de los israelitas y están viviendo entre los egipcios y en ese momento los egipcios están haciendo cosas increíbles. Están construyendo pirámides y ¿qué crees? Tienen mano de obra gratuita y así esclavizan al pueblo hebreo y mientras están esclavizados, esto es lo que sucede. Moisés nace en una familia y cuando abrimos las páginas del Éxodo, la historia comienza precisamente con Moisés. Ahora, breve contexto. Antes de llegar a la parte de la historia de Moisés que vamos a ver hoy, como dije hace un momento, Moisés nació de una minoría esclavizada y luego fue adoptado por la hija de Faraón. Ahora, vamos a ver esa historia en 2 semanas, pero además fue criado como realeza egipcia viviendo en el palacio, pero luego entra un día al pueblo y va y ve a un capataz egipcio maltratando a un hebreo y le molesta tanto y lo mata. Y esto enfurece tanto a Faraón que el Faraón básicamente pone precio a su cabeza y dice que lo va a matar. Así que Moisés termina huyendo de Faraón a un lugar llamado Madián. Y ahí es donde vamos a empezar. Vamos a entrar en la historia de Moisés y es antes de todas las cosas increíbles que conoces, como cuando afronta al Faraón, como las plagas, cuando salen de Egipto, cuando cruza el Mar Rojo y los 10 mandamientos. Pero antes de eso es lo que voy a hablar. Ahora, esto es muy importante porque las imágenes que vienen a la mente forman tu percepción de Moisés. Y si eres de la generación de mis padres, así es como piensas de Moisés. De esta manera, ¿verdad? Y vas a decir, se parece a Charlton Heston. Es porque es Charlton Heston. Y si has visto la película, como Charlton Heston abre el Mar Rojo levantando los brazos. Y si eres de mi generación, probablemente también la has visto. Si eres millennial o de la generación Z, te preguntas, ¿quién es Charlton Heston? Pero estás familiarizado con este tipo, ¿verdad? Del príncipe de Egipto, si eres fan de todo lo que es DreamWorks, ¿no? Esa es la imagen que tienes de Moisés. Pero lo que sabemos del trasfondo de Moisés es más como
Harrison Ford en la película de El Fugitivo. Así es, él está huyendo a Madián, que es la ciudad, hoy es una ciudad en Arabia Saudita, es la ciudad actual de Arabia Saudita, un poco al sur de donde está Egipto, y Moisés ha escapado a esa ciudad. Y un día en particular se encuentra en medio de un conflicto. Hay algunas jóvenes madianitas que están siendo acosadas por unos hombres que son como unos delincuentes acosando a estas mujeres, y aunque está en desventaja numérica, defiende a las mujeres y ahuyenta a estos hombres. Bueno, al hacerlo impresiona al padre de las mujeres, lo cual es algo realmente genial porque el padre decide recompensarlo con una esposa y un trabajo, y le da una de sus hijas como esposa y luego le da un trabajo y lo pone a cargo de todas sus ovejas. Básicamente se convierte en un pastor para este hombre madianita y su familia, lo que nos lleva a Éxodo capítulo 3, versículo 1. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián, lo cual es irónico. Y estoy bastante seguro de que Moisés probablemente no le contó su historia. ¿Por qué? Porque tenemos a un fugitivo extranjero que está trabajando para un hombre santo, que es su suegro, y él es un sacerdote madianita, y los madianitas eran gente politeísta, así que Jetro probablemente es algún tipo de mediador entre la gente y sus dioses. La historia sigue. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Ahora, tenemos que hacer una pausa aquí porque este es el famoso monte Sinaí. Este es el lugar donde Moisés más tarde recibe los 10 mandamientos, y aquí es donde el pueblo viene después del Éxodo. Se detiene en esta montaña, pero Moisés no sabe en ese momento que está en la montaña de Dios, precisamente en el momento en que esto está sucediendo. Pero es importante incluirlo porque todas las personas que vendrán después sabrían algo significativo, que algo significativo sucedió en la montaña de Dios. Aún no ha sucedido, pero Moisés está en el desierto y después está escribiendo para todas las personas que luego estarían en el desierto después de que Dios los rescató, los sacó, los proveyó, y estarían murmurando en el desierto, y Moisés les está diciendo: hey, solo quiero que sepan dónde comenzó la historia. Yo estaba en el desierto y llegué a la montaña de Dios. Pero bueno, sigue. Ahí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Y quiero resaltar esto: en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. ¿Conoces esta historia desde que eras un niño? Yo la conozco, pero hace poco había estado escuchando un podcast de liderazgo y hablaron de Moisés, sobre su liderazgo, pero llegó la historia de la zarza ardiente y yo pensé, voy a volver a leerla. Es una historia muy interesante y vi algo que nunca había visto antes, destacaba tanto, y es el hecho de la inspiración de esta serie. Moisés ve la zarza ardiente y no sé cómo has visto esto representado antes, pero me lo imagino un poco diferente de lo que tal vez la mayoría de la gente lo hace, y solo porque en las escrituras dice que el fuego estaba en medio de la zarza. Y esto es tan interesante porque está en medio de la zarza y la zarza está ardiendo, pero no se consume. Y otra cosa que necesitas saber es que Moisés no sabe que es el ángel del Señor. Y estarás pensando, ¿cómo sabes que Moisés no sabe? Bueno, porque en todos los otros casos, desde el principio hasta el final de las Escrituras, cuando el ángel del Señor aparece, la gente está aterrorizada y Moisés no está aterrorizado. De hecho, encuentra este fenómeno fascinante. El ángel del Señor aparece en forma de fuego y eso también habría llamado la atención del pueblo hebreo. Esto es otra cosa muy importante. El fuego era un tema significativo a lo largo del Antiguo Testamento y para el pueblo hebreo de Dios, y cuando la gente pensaba en el fuego, pensaba en una de dos cosas. Cuando el fuego representaba la presencia de Dios, eso era ya sea para juicio o para refinamiento. Estas eran las dos cosas que la presencia de Dios representaba. Pero en el contexto que tenemos aquí, este fuego aparece y nuevamente Moisés nos dice que era el ángel del Señor, pero él no lo sabe en ese momento. No está aterrorizado, lo encuentra interesante y la zarza está literalmente ardiendo, pero no se está consumiendo. Y esto es muy importante. Y esto es por lo que el pueblo hebreo habría pensado, esta es una especie de fuego refinador, porque no la está destruyendo, no la está quemando. Así que mientras están escuchando la historia de Moisés nuevamente, él no sabe nada de esto, pero esto es lo que el pueblo hebreo está pensando. Y Moisés entonces dijo, se habla a sí mismo y dice esto es increíble, se dijo a sí mismo, ¿por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Es como que está raro.
No habría dicho esto si supiera que era el ángel del Señor, obviamente, pero él estaba fascinado. Voy a acercarme para ver qué es este espectáculo, este fenómeno. ¿Por qué la zarza no se consume? El fuego es un fenómeno, ya sabes. De hecho, si alguna vez has estado alrededor de una fogata, todos hablan, pero nadie se mira. Todos están así como que viendo la llama nada más, ¿verdad? Porque nos cautiva. Realmente es interesante de ver. Pero esto es más que eso. ¿Sabes lo que eso significa en la vida? Esto es extra, no es una zarza ardiente promedio, lo cual habría sido común en esa zona. De hecho, hay estas zarzas que se autocombustionan y así es como se reproducen. Pero a Moisés le llama la atención y dice, voy a acercarme para ver este espectáculo y por qué la zarza no se quema. Entonces dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, ahora, ¿lo notaste? No, no lo notaste. Cuando el Señor vio que se acercaba para ver, es la misma frase repetida. Y esto es tan importante en las Escrituras. Cuando ves repetición, especialmente en el lenguaje hebreo, es una indicación de que el autor básicamente te está diciendo algo importante está pasando aquí. Vemos esta frase repetida y así para desglosarla solo por un segundo, esta frase hebrea que hemos traducido en 4 palabras, se acercaba para ver, en realidad son solamente 2 palabras hebreas y son las palabras shur y ra'ah. La palabra shur significa apartarse de y la palabra ra'ah significa prestar atención a. Apartarse de y prestar atención a. Ahora, esto es lo que estas 2 ideas significan. Y así lo que vemos es que cuando el Señor vio que Moisés se apartó de lo que estaba haciendo, de lo que estaba enfocando y presta su atención en otra cosa, en un fenómeno extraño. Cuando vio eso, las Escrituras nos dicen que cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Así que no quiero pasar por esto demasiado rápido. De hecho, es importante. Cuando Moisés se detiene y cambia su atención, es cuando Dios le habla. Ahora, no es cierto que cuando tú y yo queremos escuchar a Dios, lo que realmente estamos tratando de hacer es llamar su atención en lugar de darle nuestra atención. ¿No es eso lo que normalmente hacemos? Si somos completamente honestos, hemos estado tratando de resolver algo y hemos intentado todo lo que sabemos hacer para lograr algo, para experimentar, escapar o superar algo, simplemente para salir de algo que estamos tratando de vivir o enfrentando. Y porque hemos intentado todo lo demás como Moisés, que está enfocado en algo, está enfocado quizás como nosotros en construir algo en torno a comenzar de nuevo. Tal vez estás enfocado en mejorar tu vida o en huir de algo de tu pasado, o tal vez solamente estás tratando de pasar por una temporada, pero estás enfocado en algo y me pregunto si la razón por la que no escuchamos a Dios es porque no tenemos suficiente espacio y apertura para realmente quitar nuestra atención de una cosa y cambiar nuestra atención a algo que Dios está haciendo justo o alrededor de nosotros. No hemos tomado la intención o la capacidad de dejar de lado algo a lo que nos estamos aferrando para realmente darle nuestra atención a Dios. Solo queremos que Dios nos ponga atención a nosotros y a lo que estamos haciendo. Ahora déjame preguntarte esto. ¿Y si Dios solamente está esperando que tú hagas shur o ra'ah, que tú te apartes de algo y le des tu atención, que te desvíes y veas, que estés abierto a desviarte de tu camino actual para que Él tenga tu atención y pueda hablar contigo? Mira, hay 2 cosas que quiero que consideres, 2 conclusiones, ¿ok? Y apenas estamos comenzando con esta historia, es una historia increíble y hay mucho más que va a venir por delante, pero 2 conclusiones rápidas. La primera es esta: ¿tienes realmente el espacio o el margen en tu vida para escuchar a Dios? ¿Has creado un espacio en tu vida para notar cuando hay zarzas ardientes a tu alrededor? Cuando hay cosas extrañas y fenomenales en las que piensas, eso parece una distracción. Hay algo pasando ahí, pero estoy demasiado ocupado. Tengo todas estas otras cosas que hacer en marcha. Quiero decir, ¿hay el suficiente silencio en tu vida para reconocer la actividad de Dios a tu alrededor? Te cuento, luché con esto no hace muchos días. Estaba abajo en mi casa, todos en mi casa se habían ido a dormir, así que yo estaba tranquilo, bajé a la sala y estaba sentado en el sofá y tenía una película en la televisión.
pero al mismo tiempo tenía mi iPad frente a mí y estaba investigando algo sobre inteligencia artificial. Y luego tenía mi celular con una conversación con uno de mis amigos y al mismo tiempo en el celular estaba enviando TikTok a un grupo de la familia y al mismo tiempo estaba editando una foto directamente en una cámara. Entonces tenía 5 pantallas entre mí y la pared y no estaba pasando nada en mi casa. Ok, no sé si las pantallas son lo tuyo, puede ser otra cosa. Tal vez hay otras cosas que te distraigan. A mí me súper distraen las pantallas. Solo una nota al margen. Experimentar la vida al máximo, que es de lo que hablan las Escrituras, y llenar tu vida con algo no es lo mismo. De hecho, rara vez coexisten. Mi pregunta es, ¿cómo estás creando espacio intencionalmente? Tal vez necesitas silenciar algo. ¿Cómo estás protegiéndote contra estar demasiado distraído para notar cuando Dios está tratando de captar tu atención para poder hablarte? ¿Cómo estás creando espacio o margen en tu vida para que eso suceda? Ahora, la segunda cosa es esta. ¿Cuántos de ustedes tienen algo que cuando piensan en su vida han sentido de alguna manera que hay algo de lo que necesitan apartarse? ¿Ok? Podría ser algo malo, podría ser algo negativo, pero podría no serlo. Podría ser simplemente algo que está consumiendo tu atención. Es algo que en realidad no tiene valor redentor. Es algo que Dios no está haciendo. En realidad no está tratando de captar tu atención. En realidad no está hablando a través de eso. Solamente está llenando tu tiempo. Y te está impidiendo dar toda tu atención para que puedas escuchar a Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen algo de lo que necesitan apartarse? ¿Sabías, por cierto, especialmente si no eres un seguidor de Jesús, sabías que este apartarse y ver que Moisés repite y está reservado para nosotros es una idea realmente importante? Mira, científicamente, biológicamente, de hecho, en realidad sabemos psicológica y fisiológicamente que nuestra atención, cambiar nuestra atención a algo es la condición previa para la revelación y la inspiración. Y no uso la palabra revelación en términos bíblicos. Lo uso en términos de nuevos pensamientos, nuevas ideas, iluminación, descubrir cosas nuevas, como aprender, el impulso, la motivación, la pasión por algo. La realidad es que cuando damos nuestra atención a algo, se desencadenan químicos en tu cuerpo, serotonina, ayuda a desarrollar nuevas vías neuronales en tu cerebro, crea plasticidad en tu cerebro. De hecho, todas estas personas que les gustan aplicaciones y juegos como Sudoku y todos estos juegos pequeños para hacer en tu tiempo libre o lo que sea, la ciencia detrás de eso es que si miras algunas cosas que son desafiantes y tratas de resolverlas, en realidad creará nuevo aprendizaje para ti. Crea revelación e inspiración, realmente funciona. ¿Y sabes qué? Es tan antiguo que Moisés escribió sobre eso hace miles de años. Y esto era algo que se preservó para decirte, oye, esto es importante. Si quieres revelación e inspiración, la química, la forma en que fuiste diseñado, la química en tu cerebro, la serotonina que se libera, la regulación del cortisol, que es tu hormona del estrés, responde casi exclusivamente a lo que le prestas atención. Así que incluso si no eres un seguidor de Jesús, así es como funciona tu cerebro. Y mira, soy como tú, tengo metas, tengo ambición, pero ¿qué metas y ambiciones o qué destino o qué cosa a la que estás tratando de llegar o lograr necesitas tal vez apartarte? Tal vez no para siempre, pero definitivamente por ahora, definitivamente por una temporada, para que puedas escuchar a Dios personalmente, para que puedas escuchar a Dios específicamente, para que puedas escuchar a Dios claramente, de hecho, para que puedas escuchar a Dios definitivamente. De aquí viene la antigua práctica del ayuno, y esta es la idea de que dejas algo, renuncias a algo, pero para poder dirigir tu atención a otra cosa. Y es un deseo voluntario de renunciar a algo para crear un vacío o crear un espacio en tu vida y llenas eso dando tu atención a Dios y específicamente para escuchar a Dios. Y esto típicamente se relaciona con comida, pero para algunos de ustedes necesita ser Netflix o las redes sociales o algo más de lo que tal vez necesites renunciar o tal vez alguna otra búsqueda o tal vez algún otro tipo de proyecto que has estado tratando de hacer avanzar. Y le has estado dando toda tu atención y Dios está haciendo algo y ni siquiera puedes notar lo que Dios está haciendo para que pueda hablarte porque no tienes ese margen, no tienes el espacio. Así que ahora el ayuno puede parecer realmente difícil, pero si estás interesado, más adelante te daré una guía muy simple sobre el ayuno, cómo hacerlo de una manera realmente simple y puedes comenzar de una manera muy fácil. Puedes desarrollar un plan y podría ser algo que hagas para crear un margen y espacio intencional en tu vida.
apartándote de algo, dejando algo para que puedas escuchar a Dios. Ahora, para cerrar, esta es mi parte favorita. Cuando Dios vio que Moisés se acercaba para ver, habló y esto es lo que le dijo: Moisés, Moisés. Ahora, vamos a hablar más adelante, como te dije, sobre la repetición. Es realmente importante, pero es lo que dice Moisés. Aquí estoy, respondió él. Lo que es como decir, tienes mi atención, aquí estoy prestando atención a ti. Y luego esto es lo que Dios dice: no te acerques más, le advirtió el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ahora, sé que ya te has acercado para ver y ya has visto en mi dirección, pero no te acerques demasiado, es lo que Dios te está diciendo. Ahora, se ha escrito mucho sobre esto y no quiero contradecir nada. Se ha hablado mucho de por qué se le ordenó a Moisés quitarse las sandalias de los pies, por respeto a Dios, por un lugar sagrado, porque las sandalias estaban sucias, por las cosas que estaban en sus sandalias, y es como te vas a acercar a Dios tan limpio como puedas, porque Él es un Dios santo, y todo eso es válido. E incluso el hecho de que te quitas las sandalias cuando terminas de caminar, así que simboliza también que se detiene. Pero si ampliamos la vista y lo consideramos en contexto, recuerda, Éxodo es el volumen 2 de una obra de 5 volúmenes. Éxodo capítulo 3 se relaciona, y fíjate, esto es bien interesante, está relacionado con lo que está sucediendo precisamente en Génesis capítulo 3. Si retrocediéramos, lo cual no tenemos tiempo de hacerlo hoy, pero ya sabes, me encanta la historia de Génesis, la instrucción de Dios parece más una invitación en este punto, una invitación a reanudar una relación personal con Él. En la historia de la creación, en Génesis, cuando los primeros humanos pecaron al comer del fruto del árbol prohibido, su pecado llevó a la vergüenza y lo que decidieron hacer fue cubrirse y esconderse. Ahora, si estudias las Escrituras, una de las cosas que descubres, y mira, seamos maduros solamente por un momento, es que los pies son un eufemismo para la parte del cuerpo, una parte del cuerpo que cubres, y las partes de las que las primeras personas se avergonzaron debido a su pecado. Y esto es lo que hacemos cuando nos avergonzamos de algo, lo cubrimos y lo escondemos. Y ahora esto es extraordinario. Moisés está frente a un árbol diferente. La imagen es similar, pero Dios lo ha puesto frente a un árbol diferente, habitado por la presencia de Dios, que representa la santidad de Dios, su fuego refinador como esta zarza que no se consume. Moisés, un esclavo, fugitivo, adoptado, asesino, está siendo invitado a entrar en la presencia de un Creador santo a través de la vulnerabilidad. Y esto es lo que creo que está sucediendo cuando Dios le instruye que se quite los zapatos. Le está diciendo, no tienes que venir a mí con pretensiones, no tienes que esconderte, no tienes que ocultar nada. Y para algunos de nosotros pensamos que lo último que queremos hacer es escuchar a Dios porque solamente escucharé juicio. Me da miedo incluso venir a la iglesia porque tengo miedo de que Dios fulmine el edificio con un rayo cuando yo entre ahí. Pero esto no es lo que vemos. Dios mismo no deja que Moisés se acerque demasiado. Esta es su gracia y su misericordia invitándonos a todos nosotros, sin importar dónde hayamos estado, sin importar lo que hayas hecho, sin importar de dónde vengas, a acercarse a Él tal como somos, sin cubrirnos ni escondernos. Ahora, hay otro árbol muy significativo. Dios vendría en carne, moriría en la cruz, a ese árbol me refiero, soportaría el fuego de juicio de Dios en nuestro lugar para pagar la pena del pecado que nos separa de Dios, para que Dios pudiera refinarnos a la imagen en la que fuimos diseñados inicialmente, para que no fuéramos consumidos por el fuego del juicio de Dios, sino para que pudiera reorientar nuestras vidas para que parecieran lo que Él tenía pensado para nosotros. Para que podamos dejar una vida de vagar y esconderse y esforzarse y podamos escuchar de Él sobre el valor y el propósito que tiene para nosotros en una relación íntima. Y esto es lo que hace por Moisés, como veremos en la próxima semana. Le habla a Moisés sobre su identidad y el propósito específico que Dios tiene para él. Le habla específicamente sobre cómo Moisés se ve a sí mismo y trata de reorientar cómo se ve al hacer que Moisés vea como su Dios lo ve. Y luego le habla sobre el propósito que específicamente tiene para él. Y esto es lo que quiero que sepas. Él quiere hacer lo mismo por ti. Dios está hablando. Creo que la mayoría de las veces solo está esperando que nos apartemos de algo menor, que no es tan grande. Puede ser bueno, pero no es tan grande como lo que Él tiene para nosotros. Si te apartas y le das tu atención a Él, Dios te hablará.